buenas, atléticos. Bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en Deportes Hijos. Soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas, Dani. Episodio número 28 ya del informativo colchonero, con muchas cosas que comentar, tanto de posibles fichajes, de rumores, de noticias, muchas cosas, muy cargado este capítulo, así que yo creo que vamos a darle porque si no, no vamos a alargar. Así es, a por este episodio 28, lo único que empieza con una noticia que no nos gustaría dar, pero hoy nos ha abandonado Marcos Alonso, padre de también futbolista del Barcelona y es jugador del Atlético de Madrid. Así que un abrazo para toda la familia y que descanse en Sí, paz. descanse en paz Marcos Alonso, delantero del Atleti, marcó 15 goles en 143 partidos, en dos etapas, entre el 79 y el 82, y entre el 87 y el 89 también fue entrenador en la 2000-2001, así que, como decimos, descanse en paz Marcos Alonso, y mandamos también un saludo a toda la familia. Marcos Alonso es historia, un jugador histórico del Atlético de Madrid, bueno, aprovechamos también para recordaros que el otro día subimos vídeo al canal de esta sección histórica, el trofeo Villa de Madrid, si no lo habéis visto aún, os dejamos la tarjetita por aquí arriba para la gente de YouTube y bueno, también si os gustan este tipo de vídeos, pues podéis dejar likes, suscribiros y todo lo que solemos decir siempre. Así que una vez dicho esto, podemos comenzar este episodio. Vamos a comenzar un poco con el lío Kanté, porque el otro día sí que reflejábamos la información de Mundo Deportivo, que parece ser, también nos decía Gus Andrade, creo que era en el chat, que venía de una fuente para nada fiable. Según varios medios y varios portales, esa información es falsa, la de Kanté por el Atlético de Madrid, la de que el Atleti está intentando fichar a Kanté como agente libre este verano, y además es que Mateo Moreto ha dejado claro en Twitter que lo normal es que Kanté renueve con el Chelsea bueno, lo que queda de temporada, así que parece que no vendrá al Atlético de Madrid Kanté. Lo que comentamos que nos parecía una opción prácticamente imposible. Ya sabéis, en el fútbol no hay que utilizar la palabra imposible, pero el Atlético de Madrid tiene muy pocas probabilidades porque aunque se vaya del Chelsea, creo que va a tener muchísimas ofertas mejores. Se han publicado un montón de sueldos en la Premier League, entre ellos el de Kanté, 15 millones de euros limpios por temporada y son 15 millones de libras, así que en euros sería más. Así que Mateo dice que va a renovar y si se va yo creo que el Atlético de Madrid no va a llegar nunca a lo que puede pedir Kanté más una prima de fichaje. Ya sabemos cómo funciona el mercado de agentes libres, pero un jugador como Kanté con el nombre que tiene, pues es obvio que va a pedir muchísimo dinero. En cuanto al Atlético de Madrid, volviendo a jugadores que sí que están en plantilla, uno de ellos es Carrasco, aunque parece que por poco tiempo, según varios medios, Mundo Deportivo lo decía, va a ser la última temporada sí o sí de Carrasco. Parece que no vaya a renovar y si no renueva, el Atlético de Madrid le buscará una salida vendiéndolo. Según Roger Torrello de Mundo Deportivo, el Barça sí o sí, dice, va a ejecutar la opción de compra. Es decir, ya se lo habría anunciado al propio jugador y estará convencido el Barça de que va a ejecutar la opción de compra de esos 15-20 millones de euros por Carrasco en verano. Pero si esto no ocurriese, el Atleti sí que manejaría otras ofertas de la Premier League. Según Pico Nas, el United está muy atento y además Fabrizio Romano suma el nombre del Tottenham, un equipo que ya hemos nombrado muchas veces en torno a Carrasco. Y bueno, Fabrizio avisa que ojo con los equipos ingleses. Claro, si el Barcelona puede, tiene mucho sentido que ejecute esa opción de compra por Carrasco porque son 15-20 millones, seguramente que busquen hasta una negociación con el Atlético de Madrid para ver si pueden bajar ese precio por el belga. Lo único que el Atlético de Madrid tiene otros equipos donde puede mandar a Carrasco, puede negociar con esos equipos ingleses que van a estar dispuestos a poner el dinero que tiene estipulado como opción de compra el Fútbol Club Barcelona. Pero el Barcelona puede fichar a Carrasco como fondo de armario perfectamente y luego que es un buen futbolista. Ahora no estamos viendo una buena versión en lo que llevamos de temporada. Yo creo que su rendimiento es bastante pobre. No está rindiendo nada bien Carrasco. Ojalá recupere su nivel y al menos hasta junio está a un buen nivel. Lo único que parece que salvo giro drástico de los acontecimientos, estamos ante los últimos meses de Carrasco con el Atlético de Madrid, así que en verano, en junio, parece ser que abandonará Madrid y ya veremos. Probablemente que sea Barcelona, pero también van a estar los equipos de Premier League como United y Tottenham bastante interesados en su incorporación. Sí, este verano sin duda va a ser muy movido. Entre otros nombres suena siempre últimamente el de Marcus Thuram, el delantero francés del Borussia Mönchengladbach. El otro día sacó un artículo David Medina en Marca muy interesante que, bueno, analiza un poco las claves de la relación entre Marcus Thuram y el Atlético de Madrid, empezando porque David Medina dice que este fue el delantero que el Atlético de Madrid con el que contactó antes, o sea, es decir, David Medina daba la información de Borja Iglesias, pero según este artículo parece que esclarece un poco los hechos y dice que
primero se preguntó por Marcus Thuram y luego ya, al ver que el Borussia Mönchengladbach pedía más de 15 millones de euros, fueron a por otras opciones y es cuando ya preguntaron también por Borja Iglesias. Como digo, esos 15 millones hacían que se descartara la operación, pero el Atlético de Madrid, como ya hemos comentado en algún que otro episodio de este informativo, va a intentarlo otra vez, va a intentarlo en verano, aunque no se pudo en invierno, lo intentará en verano ya como agente libre Marcus Thuram, aunque la competencia va a ser muy grande. Está el Bayern de Múnich, hay otros equipos en Alemania, en Inglaterra, hay una barbaridad de equipos y además el propio jugador va a pedir también, según David Medina, una prima de fichaje muy muy alta. Veremos a ver si el Atlético de Madrid va a intentar fichar a Marcus Thuram con esa prima de fichaje, pero lo que sí comenta también David Medina es que hay otros jugadores en el Atlético de Madrid, los franceses, Lemar, Griezmann, que podrían hacer un poco de intermediarios incluso. Ya os comentamos durante el mercado que el Gladbach pedía en torno a los 15 millones, que ahora lo confirma esta noticia. Y luego el tema de los jugadores libres, que es exactamente lo que hemos hablado de Kanté y hablaremos luego con demás futbolistas que quedan libres, que son las primas de contrato. Creo que el Atlético de Madrid no se tiene que volver loco con Thuram, porque sí que es cierto que no pide un traspaso, porque acaba contrato, pero sí que pide una prima y seguramente un contrato bastante alto. Primero, no es un 9, no es el jugador que necesita el Atlético de Madrid. Podría ser interesante si sale algún otro futbolista arriba, pero sigue sin tener el 9 que tanto necesitas. Este año efectivamente está teniendo muy buenos números que han hecho que esté en el Mundial. Es un buen futbolista, no queremos decir lo contrario, pero al igual que cuando ha llegado Memphis, decíamos lo mismo, que no es el 9 que necesita el Atlético de Madrid porque directamente no es un delantero centro, es un jugador que cae bien a banda, que este año por cómo está el Gladbach tiene que jugar en esa posición y como decimos lo está haciendo bien, pero no es el tipo de 9 que para nosotros personalmente necesita el Atlético de Madrid, así que mi opinión es esa, que no creo que se tenga que volver loco el Atlético de Madrid, pero es libre y saldrá más barato que un traspaso, eso está clarísimo. El Atlético de Madrid aún así también lo va a intentar por un compañero suyo, un compañero del Borussia Mönchengladbach, que es el lateral izquierdo Bensebaini, que el Atlético de Madrid ya lo ha intentado alguna que otra vez, según ya puso en su mira a Bensebaini, pero ahora dicen en Italia que el Atlético de Madrid está muy bien colocado. De hecho, han dicho la misma noticia que la Juve es pesimista porque ve que el Atlético de Madrid se va a llevar a Bensebaini. Es un lateral izquierdo que interesa mucho al equipo y ya veremos a ver si que termina consiguiéndolo, pero no es el único lateral izquierdo que ha sonado. Esta me parece una opción bastante interesante. ¿Por qué? Porque es un jugador que a pesar de una lesión que tuvo ha recuperado bien el nivel. Está claro que se va a ir a por un lateral izquierdo. Lodi parece ser que no va a llegar en verano. El Fore seguramente ejerza esa opción de compra porque últimamente han conseguido salir de la zona de descenso. Lodi se ha afianzado por fin en el 11 titular y puede ser que vendan a Lodi al Fore, se ejerzan esa opción de compra o incluso que si al final el Forest no quiere a Lodi, que entre algún equipo inglés o algún equipo de fuera de España a por Renan Lodi. Y ya son varios los nombres que suenan para un posible lateral izquierdo del Atlético de Madrid, que parece ser que estará Reinildo y otro lateral izquierdo más. Y desde Italia apuntan que el Atlético de Madrid es favorito para llevarse al argelino. Y, por desgracia para la Juventus, que veía con muy buenos ojos la incorporación del jugador del Mönchengladbach, ven que se lo puede llevar el Atlético de Madrid y existe ese pesimismo en Italia, aparte de la situación que puede tener la Juventus ahora mismo y que puede tener en un futuro, porque no son muy positivas las noticias. Habla de otra posible sanción de puntos, incluso de un descenso administrativo. En marzo conoceremos la sanción final a la Juventus, así que Bensebaini, según la prensa italiana, toma enteros para el Atlético de Madrid. Y un jugador que, bueno, se relacionó bastante con el Atlético de Madrid en el último año, argentino, centrocampista, es Guido Rodríguez, jugador del Real Betis Balompié. Ha vuelto a la carga, parece, el Atlético de Madrid. Según José Espina, en AS, el Betis tiene la mosca detrás de la oreja y va a intentar renovar a Guido Rodríguez cuanto antes para evitar que, entre otros, el Atlético de Madrid y otros equipos sigan intentándolo por Guido Rodríguez. Guido, que vuelve a sonar, estuvo un tiempo que ya no se hablaba del jugador del Betis, en verano interesó muchísimo al Atlético de Madrid, las peticiones del Betis eran muy altas, incluso el Betis parecía que iba a vender a bastantes de sus jugadores, finalmente consiguió cuadrar las cuentas y de nuevo apuntan a Guido Rodríguez como un posible refuerzo para el próximo verano. Ya está también claro que el Atlético de Madrid quiere fichar a alguien en esa posición de pivote porque hace mucha falta, solo está Kondogbia y también el futuro de Kondogbia es incierto. Así que Guido Rodríguez de nuevo a la lista. Sí, luego hablaremos de otro pivote que interesa mucho, que es Sam Rabat. Antes vamos al tema Joao Félix, porque el otro día en Mundo Deportivo se decía que desde el Atlético de Madrid tienen la esperanza
de que se salga estos meses en el Chelsea y que el propio equipo inglés pague 140 millones. El Atlético de Madrid sigue pensando que todavía puede recibir esos 140 millones por Joao Félix. Tendrá que hacerlo muy bien, yo creo, Joao Félix para fichar por el Chelsea. Eso pedían en invierno, no recibieron ninguna oferta, ni cerca de los 100 millones, y lo tiene que hacer muy bien. Vuelve ya a jugar Joao Félix, creo que este fin de ya puede jugar, así que veremos qué tal lo hace, pero lo tiene que hacer muy, muy, pero que muy bien para costar 140 millones, aunque el Chelsea este año se ha movido a lo bestia con el fichaje de Enzo Fernández, 121 millones de libras, Mudryk, otros 100, fichajes carísimos, así que ojalá lo haga bien, porque el futuro del Atlético de Madrid con Joao Félix es también incierto, porque, no sé, yo no tengo muy claro que vuelva a vestir de rojo y blanco, y en verano, si lo hace bien, seguramente entre en equipos de la Premier League, que son los que tienen dinero. Hombre, puede entrar también algún equipo como el Bayern de Múnich, París Saint-Germain, que tienen también dinero fresco. Pero oye, si el Chelsea ve que tiene un buen rendimiento también, empieza la Champions League, que finalmente, como os hemos comentado, va a estar en la lista A por parte del conjunto londinense. Oye, si rinde bien, a lo mejor los ingleses con dinero en verano pueden acercarse a una cifra, pero 140 millones es muchísimo dinero, sobre todo por el Joao Félix que hemos visto hasta ahora. Ahora, si lo hace genial en la Premier, ojalá, porque, oye, si al final se queda, traes a un jugador revalorizado, y si se va, pues puedes sacar mucho más dinero por él. El Atleti ya estaría pensando en el futuro inmediato de la plantilla, ya estaría planificando la próxima temporada. En ese mismo artículo de Mundo Deportivo se hablaba de la posición del central, porque Hermoso puede condicionar bastante esa posición. Ahora mismo es titular, ha mejorado un montón este 2023 y bueno, está en duda su contrato porque termina el contrato con el Atlético de Madrid en 2024. Si Hermoso no renovara, el Atleti tendría que buscar un sustituto y es ahí donde se gastaría un poco el dinero, pero la idea del Atleti sería jugadores que terminen contrato como los que vemos en pantalla, Íñigo Martínez, De Brig, Surs también, y jugadores jóvenes como el propio Surs, Mavropanos, David García, que interesan mucho al Atlético de Madrid. Ahora vamos con dos de ellos, con Surs y con Íñigo Martínez, pero la duda sobre todo está en qué hará Mario Hermoso. Veremos qué hace Mario Hermoso. También va a estar bastante condicionado por su rendimiento hasta final de temporada. Ahora mismo está siendo de lo mejor del equipo y de los defensas, de los centrales, el más sólido atrás, aunque suene raro. Mario Hermoso, y nos alegramos de ello, está rindiendo a un buen nivel. Lo único que queda por ver si consigue ser regular, porque salvo el año de la liga en un contexto que se adaptaba muy bien a sus condiciones, no hemos visto una buena versión, sobre todo defensiva, que era el principal problema de Mario Hermoso, que tenía esos fallos atrás que hacían tanto daño, y ahora queda por ver si consigue tener regularidad. Lleva ya 5 o 6 partidos a un gran nivel, así que si lo hace bien, igual consigue esa renovación, pero la idea ahora mismo del Atlético de Madrid es que acabe contrato y se vaya libre en 2024. Sí, como vemos en pantalla, estos son algunos de los nombres que podrían interesar al Atleti para reforzar la posición de central. Vamos a profundizar en dos de ellos. Primero, Per Surs, central holandés del Torino, que, bueno, parece que se ha vuelto a relacionar otra vez al Atlético de Madrid con Surs. Ya fue relacionado en el pasado y según Mundo Deportivo vuelve a interesar para el Atlético de Madrid este central, aunque tiene la dura competencia del Leicester, porque el Leicester ya estuvo muy interesado en invierno, llegó a ofrecer grandes cantidades que el Torino rechazó, pero parece que volvería a la carga el equipo inglés con 27 millones de euros. Y luego Leicester, que ha fichado otros dos centrales durante este mercado invernal. Uno de ellos, uno de los que tiene ahora mismo en plantilla, como Soyuncu, abandonará el Leicester, destino Atlético de Madrid, perdón. Y Surs me parece una buena opción. Me parece un jugador interesante. Lo único que están los ingleses de por medio. Y luego hay que ver que si el Atlético de Madrid está dispuesto a soltar dinero. Pero creo que tiene que fichar centrales jóvenes, y hay que ver que el resto de jugadores no son de. Ahora hablaremos de uno en concreto, no cumplen esa juventud que creo que el Atlético de Madrid necesita renovar la plantilla, porque ya tenemos una plantilla envejecida y necesitas jugadores genial con experiencia que van a venir muy bien, pero necesitas gente joven también de cara a un proyecto un poco más a largo plazo. Sí, porque el otro central del que queríamos hablar era Íñigo Martínez, desde el País Vasco. Se habla de él y relacionándolo también con el Atlético de Madrid. Según Bilbo Sport TV, el Atlético de Madrid ya le habría hecho una oferta a Íñigo Martínez. Ya sabéis que interesó mucho al Barça. Parece que ahora mismo el Barça está ahí en stand-by con Íñigo Martínez. Tiene otras ofertas importantes de Inglaterra, pero el Atlético se ha posicionado también por Íñigo Martínez. Así es, hablan de una oferta ya
del Atlético de Madrid a Íñigo Martínez. Habrá que ver las condiciones. Hay que decir que Íñigo con el Athletic Club tiene un sueldo bastante alto. Ya sabemos que el conjunto bilbaíno paga muy, pero que muy bien a sus futbolistas, también para retenerlo. Y luego que Íñigo fue un traspaso caro para el Athletic Club. No sé si pagaron 40, Sí, cuarenta y creo que dos 40 me millones por suena. él. Y en el caso de Íñigo Martínez, aparte de que siga viendo al Barcelona como favorito, me genera ciertas dudas. Igual es un poco impopular esta opinión. Creo que es un buen central, sobre todo por arriba, va muy pero que muy bien, pero hay que hablar de un jugador que en mayo cumple 32 años, que ya es una edad a considerar por el sueldo y por la prima que puede cobrar Íñigo Martínez, y que este año, ¿cuántos partidos lleva? No sé si habrá llegado a la decena de ellos. Lleva muy poquitos. Luego ha tenido esas polémicas cuando que hablábamos antes del directo, hablaba con Dani, cuando se borró de la Real Sociedad. Este año parece ser que es una lesión, pero también ha querido forzar terminar el contrato con el Athletic Club. Así que yo creo que habría que fichar otro tipo de centrales, porque centrales de esa edad ya tienes. Por ejemplo, Savic, que está en duda. También si se busca una salida del montenegrinos por la edad. No sé, ¿es mejor Íñigo Martínez que Savic? Ya eso queda un poco a criterio de cada uno, pero bueno, habrá que ver las condiciones que pida de contrato. Aún así veo al Barcelona seguramente por encima de él, pero el Atlético de Madrid, según la prensa vasca, parece ser que tiene una oferta o ha hecho una oferta por Íñigo Martínez. Hablando de centrales, nos pregunta en el chat Pachi Rubio por Nehuen Pérez. No ha salido nada de Nehuen Pérez desde que salió a Udinese, Hombre, definitivamente. Pero está la opción del Atlético de Madrid, que tiene, no sé si eran 10 millones la primera temporada y luego iba subiendo esa cantidad conforme iba pasando los años. vale, había leído venta. Nehuen ahora mismo está vendido. Mm. Lo único que el Atlético de Madrid tiene esa opción de recompra, como dice Dani, que va aumentando cada año. Ahora mismo estará en torno a unos 10 millones, un poco más. El traspaso por Nahuel fueron 16 más Nehuen. Y bueno, si en verano se necesita un central, yo creo que podría ser interesante volver a traer a Nehuen y que por fin debute con el Atlético de Madrid. Y a mí me parece un jugador interesante, me parece buen futbolista y sí que cumple esa juventud que, al igual que a lo mejor Íñigo Martínez no tiene. Y además ya el Atleti no tiene el problema de los extracomunitarios que tenía Cuña, tenía Felipe, se han ido todos prácticamente, y Nehuen Pérez podría tener un sitio, pero como decimos, no ha sonado nada hasta ahora y veremos a ver si en el futuro vuelve a sonar, a relacionarse el nombre de Nehuen con el Atlético de Madrid, como por ejemplo el nombre de Arnau Martínez se está relacionando mucho, ya desde inicios de año, desde 2023, para este mismo mercado de invierno, no pudo ser, y Mateo ha profundizado también en el tema, dice que el Atleti hizo una oferta en enero para atar a Arnau Martínez de cara al próximo mes de junio, a verano. Esta oferta, parece, fue rechazada por el Girona. No ha habido nuevos contactos, eso es verdad, pero la idea del Atlético de Madrid es retomar esos contactos, esas conversaciones con el club de Girona de cara a ficharlo el próximo verano. Claro, al igual que lo de Íñigo, pues es una opción de cierta edad. Aquí sí que es un fichaje que me cuadra más. Lo único que competiría directamente con Nahuel Molina, que también parece ser que es un lateral para muchos años, pero creo que es lo que tiene que hacer el Atlético de Madrid y que ha abandonado un poco. Fichar gente joven, igual no tanto para presente, aunque en el caso de Arnau está demostrando con el Girona que está siendo uno de los mejores defensores de la liga, pero tienes que mirar un poco de cara al futuro y ahí tendrías dos laterales de bastante nivel y luego que tampoco hay que pagar un pastizal por ellos. Ahí yo creo que está el acierto. Pagas un traspaso menor, aun cuando no ha explotado, aunque lo haya hecho ya bien con el Girona, pero es un poco lo que hacía antes el Atlético de Madrid, que fichaba gente joven o gente no tan joven, pero que no eran conocidos en ese momento. Y creo que tiene que optar más por ese tipo de fichajes en vez de fichar estos agentes libres que igual están un poco más consagrados, pero ya llegan en un momento que no es el que hubieses querido, como es el caso de Bitzel. Bitzel tendría que haber llegado 4 o 5 años antes, o el resto de nombres que hemos hablado. Yo creo que tendría que apostar más el Atlético de Madrid por este tipo de política de fichajes. En el artículo sobre Arnau, Mateo también hablaba de Amrabat, como también habla David Medina, perdón, en Marca, que continúa diciendo que el objetivo número uno para el centro del campo sería Amrabat, Sofiane Amrabat, jugador de la Fiorentina, pero que la Fiorentina pediría unos 40 millones, el Atleti no estaría dispuesto a pagar eso, a pagar 40 millones, salvo que hubiera una venta grande en el centro del campo, sobre todo. Ha dado el nombre Medina de Paul, veremos a ver si bueno, si ha mejorado De Paul de aquí a verano y el Atlético de Madrid necesita dinero, quizás se revaloriza y puede vender a De Paul por esa cantidad para fichar a Amrabat, pero bueno, es una opción más.
El artículo dice que al jugador le gustaría fichar por el Atlético de Madrid, que le gusta la filosofía de Diego Pablo Simeone y que a Simeone le gusta el perfil de futbolista que es Amrabat. Lo único que pone en el condicionante de siempre, que es el dinero. 40 millones por Amrabat es bastante pasta porque hemos visto a un grandísimo jugador, pero ¿cuánto? Durante 6 partidos, hasta esas semifinales del Mundial, o 7 con el tercer y cuarto puesto. Pero hay que ver en el fútbol de clubes, lo que hace hasta final de temporada y si de verdad merece que se paguen 40 millones por él, así que habrá que estar pendientes de los partidos de la Fiore porque sí que es un jugador interesante y luego ya veremos también la Fiorentina que igual tiene que bajar sus pretensiones porque ya el jugador intentó salir como fuese este pasado mercado invernal, destino al Fútbol Club Barcelona porque era el que ofrecía una cesión con una opción de compra en verano, pero una opción que no le interesaba en nada a Rocco Comiso, quería dinero ya y no ceder al jugador por 3 4 millones y luego sacar esos 40 millones igual, porque era una opción de compra no obligatoria en verano. Pregunta Gabriel por David García, lo hemos dicho alguna vez. Creo que Osasuna pide la 20. cláusula directamente, que son 20 Sí. millones. Así que eso es lo que A habría que mí pagar. me parece, si hay que fichar un central de las opciones más Mm. a tener en cuenta, porque ¿qué tiene David García? 28, 29 Sí, años. está en la edad perfecta, yo creo. Así que, bueno, David García podría Y ser una opción. luego un jugador muy regular. Mm. Y hay que fichar eso, gente que juegue en España. No es ninguna chorrada. Gente que ya conozca la liga, que sepas que puede dar un buen rendimiento. Y creo que fichar, no sé, talento un poco nacional, que muchas veces parece ser que los españoles no saben jugar a fútbol y hay que fichar a futbolistas de ligas un poco más extrañas o ciertos jugadores que también vienen por lo que vienen aquí, que es el tema de las comisiones, agentes y todo el rollo Sí, a mí este. también sería un fichaje que me gustaría bastante, pero veremos a ver si el Atleti se gasta 20 millones en David García, que bueno, también tiene otras opciones como la que hemos dicho de Íñigo Martínez, que sería gratis, aunque con una prima de fichaje. Otro ejemplo de fichaje que pudo ser y no fue es Pablo Maffeo, porque, bueno, ya sabemos que el Atleti estuvo muy interesado el pasado verano. Javi Gomara lo ha vuelto a recalcar en Mundo Deportivo. De hecho, confirma que Maffeo pudo venir perfectamente en verano por unos 10 millones. Decía que si el Atlético de Madrid pagaba 10 millones era suyo el jugador, era el lateral derecho que podía haber elegido el Atlético de Madrid, pero la predisposición, bueno, hay que decir que la predisposición de Maffeo era total para venir al Atlético de Madrid, entre otras cosas, por ser entrenado por Simeone y por la propia afición, que siempre ha tenido buenas palabras hacia la afición del Atlético de Madrid, pero el hecho de que no viniera, a pesar de que en el club había gente que le quisiese, era Andrea Berta. Andrea Berta no le convencía al jugador, no le convencía el perfil de Pablo Maffeo, y fue Andrea Berta el que descartó a Pablo Maffeo, y finalmente el Atleti fue a por Nahuel Molina, como todos sabemos. Los que nos sigáis desde hace tiempo y los que nos seguisteis durante el mercado de verano, no os sonará extraño lo que comenta este artículo, que era Andrea Berta, al que no le gustaba Pablo Maffeo, era un futbolista que a Simeone sí que le interesaba y a ciertas personas del Atlético de Madrid, pero el director deportivo decía que no cuadraba en el equipo. Y aquí también vemos cómo ficha el Atlético de Madrid y la importancia también que tiene Andrea Berta, que está siempre no, viene siempre el que dice Simeone. No, el director deportivo tiene palabra y Pablo Maffeo no llegó porque el director italiano no veía con buenos ojos a Pablo Maffeo, que yo creo que para la posición de lateral derecho suplente, y es un chico que lo comenté en verano, creo que igual el tramo ese que ha tenido Nahuel que generaba dudas se podría haber hecho con un sitio en el 11 porque defiende muy bien, es un jugador que ataca, es muy rápido, muy intenso y creo que sí que es un perfil Atlético de Madrid, pero bueno, Andrea Berta no vio con buenos ojos el fichaje de Maffeo y finalmente no llegó, porque incluso esos 10 millones podrían haber sido algo menos, unos 7 8 millones, que era lo que se hablaba en verano, pero finalmente, ya fuese por el dinero o por Andrea Berta, Pablo Maffeo no llegó. Ahora queda por ver si en verano vuelve a interesar. Lo único que hay otras opciones y que cogen más peso, como la de Hernán Martínez. Hemos nombrado a Simeone. Ya os decimos siempre que lo que salga de información de aquí a verano son especulaciones porque no se sabe nada del futuro de Simeone, pero queríamos traer también la información de Cacho Mercato que relaciona al Inter con Simeone. El Inter contemplaría la opción de Diego Pablo Simeone en un futuro, tampoco ha especificado cuándo, en un futuro, tal y como dijimos nosotros hace ya creo que casi un año en este En vídeo. febrero, sí, 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 hace un hará año un ya. año. Aquí dejamos esa miniatura, dejaremos la tarjeta aquí arriba para la gente que si no ha visto esta información es la que dimos hace un año como digo, que decíamos que Simeone y el Cuervo López estaban planeando un futuro en la Serie A en Italia una vez que salieran del Atlético de Madrid, que ya dijimos en el vídeo que podía ser o dentro de poco o dentro de mucho.
Claro, esto hay que ponerlo en contexto. En este momento nadie sabía lo del Cuervo López, que se iba a incorporar al Atlético de Madrid, y nadie lo comentó hasta que en junio, creo que fue cuando se hizo oficial o finales de mayo, el Atlético de Madrid publicó que el Cuervo López entraba al cuerpo técnico de Simeone, y creo que fuimos los únicos en comentarlo, y hablamos de eso, que de cara a un futuro Simeone y en este caso el cuerpo López, que forma parte ya de su cuerpo técnico, tienen pensado un futuro en Italia, en concreto, como hablamos en el vídeo, en el Inter de Milán. Pero lo mismo que dijimos hace un año, es algo de cara al futuro, nadie sabe lo que va a pasar a final de temporada, como dice el Cholo, se reunirán en junio y decidirán. Si se decide ir del Atlético de Madrid, veremos si el Inter es una opción, pero ahora mismo, si el equipo se clasifica a Champions, parece ser que Simeone buscará acabar ese año de contrato y luego a saber lo que puede pasar, pero fuera especulaciones, y en verano ya hablamos con hechos y no con cosas que no podemos saber porque ni los protagonistas saben. Y una noticia que ha dado bastante que hablar es la protagoniza Gilmarín, y es que los hijos de Gilmarín han entrado en el consejo de la sociedad con la que el propio mandatario controla el Atlético de Madrid, según el Confidencial. Es decir, los hijos de Gilmarín ya han entrado dentro de la sociedad del Atlético de Madrid. También había ciertos rumores, ciertas noticias de diversificar el propio club, el propio Atlético de Madrid, la propia ganancia que tiene Gilmarín con el club. Así que es una noticia también bastante polémica para mucha gente. Claro, veremos luego cómo afecta económicamente a Gilmarín. Igual es una estrategia para ello, porque luego, encima, el futuro es incierto. De nuevo utilizamos esa palabra, incierto, porque está claro que van a vender el club en unos años, pero ahora queda saber cuándo. Cuándo lo van a vender, si en un año, en dos, en tres o en cuatro. Cuando salió el tema de la ciudad deportiva, nosotros ya comentamos que nos daba la sensación de que se iba a vender el club y luego así se confirmó. Y creemos que va a ser cuando esté finalizada la ciudad deportiva. ¿Por qué? Porque se va a revalorizar muchísimo el club, va a valer dos, tres veces más incluso. Es muy importante ese tipo de instalaciones para un club porque para el comprador le viene muy, muy bien y creo que esperarán unos años más. Ahora queda por ver si son 2 años, si son 4 o si son 6. Eso también el tiempo lo dirá, pero esta nueva estrategia de Gilmarín con sus hijos, así que luego habrá que ver si tienen pensado quedarse con algo del Atlético de Madrid o venden absolutamente todo. Gilmarín sigue en el ojo del huracán, entre otras cosas por el tema del escudo, obviamente. Y bueno, el otro día el Frente también emitió un vídeo con un comunicado. Parece que todo va a seguir igual en el Metropolitano, en los partidos de local. Seguirá habiendo huelga. Y además, el club ha recordado esta normativa, esa pestaña de normativa, que ya os dijimos en algún episodio que la había incluido en la página web, con algún PDF, con bastantes páginas, de hecho, un poco recordando la normativa en contra también de la violencia, la xenofobia, un poco lo que yo creo que en todos los campos ya hay, pero el Atlético de Madrid lo ha recordado en la página web. Sí, a ver, de esto hay que decir una cosa. Lo único que cambia es que ahora mismo, cuando entras al portal de socios, aparece la normativa. Pero estos documentos llevan vigentes ya tiempo, que no es algo nuevo, así que es algo que podías ver si accedías a través de Internet. Lo único que el Atlético de Madrid lo ha incorporado a la página, al portal de socios, así que no es ninguna novedad. Lo comentamos el otro día porque nos sorprendió que abriesen este espacio. Gracias, Alberto, por seguirnos. Pero bueno, parece ser que es exactamente lo mismo. Lo único que el que quiera ver todo lo que pone tiene creo que 50, Sí. 60 páginas, así que tiene un rato para entretenerse. Sí, hay para leer bastante. Y bueno, antes de continuar con este informativo, si os está gustando, podéis dejar un like, darle al botón de suscribirse y a la campanita para que os lleguen las notificaciones cada vez que subimos vídeo a De Padres e Hijos. Estar al tanto de toda la información del Atlético de Madrid. Una de las informaciones de la semana, que también más han dado que hablar, es el supuesto pacto de no agresión ya roto entre Real Madrid y Atlético de Madrid. Según Talavera, en el larguero, el que rompió el pacto fue Álvaro Arbeloa, cuando llegó al cuerpo técnico de, bueno, las categorías inferiores del Real Madrid. Y es que todo se ha roto esta semana también porque salía la noticia de que el Madrid se ha fijado y va a intentar fichar tanto a Adrián Niño, uno de los delanteros más prometedores del futuro del Atlético de Madrid, como a Javi Alonso, también un jugador que también promete muchísimo, aunque, según David Medina, el Atlético de Madrid ya ha protegido a Adrián Niño con un contrato anti-Real Madrid, así que, bueno, veremos a ver, porque va a haber un lío tremendo en verano. El otro día decíamos, por ejemplo, que el Madrid iba a intentar fichar gente del Atlético de Madrid y el Atleti también iba a intentar fichar gente del Madrid, pero, según David Medina, no va a ser así. Según David Medina, el Atleti no va a hacer lo mismo que el Madrid y tampoco va a entrar en una guerra que parece que no le beneficiaría al propio Atlético de Madrid.
Gracias, Albex Gracias. 1989, por ese follow. Y sí, un poco lo que comentamos el otro día, que era más para los jugadores hasta 16 años, un poco más para categorías inferiores, sobre todo por parte del Real Madrid, porque ahora mismo en el fútbol de base, en el fútbol de formación, vemos que en cada una de las ligas, el año pasado el Atlético de Madrid salió campeón, y no solo en fútbol masculino, sino que también en femenino, y parece ser que el Real Madrid busca recuperar ese liderato y conseguir esos títulos en categorías inferiores. Y claro, ahora el Atlético de Madrid lo está haciendo, por suerte, muy bien con la cantera, al igual que hemos estado un poco unos años de muchísima duda con la cantera. Ahora mismo el Atlético de Madrid tiene un proyecto muy interesante y que está dando sus frutos. Estamos viendo cómo hay jugadores que ya están jugando con el primer equipo, como Barrios, y creo que viene una cámara muchísimo mejor aún. Y en el caso de Niño parece ser que el Atlético de Madrid tiene cláusulas para que no se vaya al Real Madrid, así que apostar por él, porque de la cantera ahora Niño tiene muy buena pinta, al igual que Abde, que hablamos muchas veces de él, y todos del juvenil. Ahora mismo me parece un equipo muy interesante, así que esperemos que salgan las cosas bien y que no salga nadie destino al Real Madrid y destino a ningún equipo. El propio Enrique Cerezo ha hablado sobre el tema, ha dado unas declaraciones, dice, no está pasando nada, entre todos los equipos hay una magnífica relación, tanto personal como deportiva. Lo que puede pasar, que un equipo quiera a un jugador del otro equipo, es algo normal, que ha pasado siempre, pero la relación del Atlético de Madrid con el resto de clubes de España es perfecta, no hay ningún problema que yo sepa. Ese que yo sepa, la verdad es que, bueno, me deja también a las claras lo que pasa en torno a Enrique Cerezo. Hombre, siempre hay pequeños problemas, igualmente que los hay con el Villarreal, por ejemplo, con el tema de ciertos traspasos, jugadores que se van al Villarreal, otros que vienen al Atlético de Madrid, pero ya sabemos que Cerezo siempre, no sabemos si hay que hacer mucho caso a Cerezo porque siempre pasa todo lo contrario, pero bueno, aquí quita un poco de importancia y que no ha cambiado nada, pero bueno, yo creo que desde el traspaso de Teo Hernández no hay ningún tipo de relación entre ambas entidades, más allá de lo formal, de las comidas y tal, pero en tema de fichajes y tal, yo creo que ya da un poco igual. Hablando de esta rivalidad entre Atlético de Madrid y Real Madrid, ya se anunció el partido próximo, el próximo derby, sábado 25 de febrero a las 6:30 en el Bernabéu. Y lo curioso también otra vez es que el Madrid ha vuelto a poner un precio exorbitado a las entradas, son 95 euros. No sabemos cuántas han dado, como sí que se sabía y se conocía en el partido de Copa del Rey, esas 300 y pico entradas polémicas que al final fueron ampliadas un poco, pero ahora son 95 euros, ya eran 70 en Copa del Rey, ahora 95, es algo que lo decimos muchas veces, la liga tiene que entrar porque lo hace en este caso el Madrid, pero lo hacen prácticamente todos los equipos, pedir esos dinerales, y lo que tienen que hacer es seguir el modelo que hay en Premier League, entrada única, precio único para absolutamente todos los partidos, también con aforos bastante grandes para la afición visitante, no lo que vamos a ver, por ejemplo, contra el Celta, que dieron 25 entradas para el partido de Balaídos, y luego vemos la Premier League, la Bundesliga, ese Unión Berlín, Leipzig, creo que es este finde. Bueno, Leipzig, Unión Berlín, que ya veremos el desplazamiento que hay de gente del Unión Berlín a Leipzig. Va a ser una absoluta locura y creo que tendríamos que aprender de ellos. Y luego otro partido por la tarde, así que buen horario. Así que el análisis será a una buena hora. Hablando del Madrid, que es uno de los principales impulsores de la Superliga, vamos a hablar de la nueva Superliga que se ha anunciado en el día de hoy, porque ha dado un giro tremendo en cuanto al formato. Parece que ahora serían, no sé si eran 10 equipos en total en toda la Superliga o 15, van a ser 60 u 80 clubes en total, van a ser distintas divisiones, según este nuevo formato, van a ser 14 partidos por equipo, si es que estoy hablando si finalmente se juega esta Superliga, que todavía está por ver, y bueno, parece que también seguirían las ligas nacionales con ciertas ayudas económicas, incluso, según dan a entender desde la Superliga, y que, bueno, no sería también por meritocracia, es decir, no habrá clubes fijos en la Superliga, sino que se tendrán que ganar esa plaza en esa Superliga. Claro, lo que más cambia respecto al anterior formato sería que es una liga abierta, que puedes acceder por méritos, pero yo ya la Superliga antigua no encuentro ningún tipo de sentido, y ya está menos, porque dicen que sí, las ligas van a sobrevivir, las ligas locales tendrán ayudas, pero yo no lo veo así. El que no acceda a Superliga va a tener unos ingresos, si ya hay muchísima diferencia económica, se va a triplicar, bueno, va a ser una pasada lo que va a cambiar, y al final te cargas el fútbol, porque yo creo que con tantísimos equipos es como sustituir las ligas locales, ya esas dan igual, y tener
unas ligas europeas con mezcla de distintos países en esta Superliga. Aparte, el cúmulo de partidos que me parece insostenible, Liga, Copa, los ingleses Copa de la Liga, tal, luego Champions League, la Superliga, no sé cómo lo van a hacer, yo es un formato que no puedo entender, no pueden sobrevivir a la vez tantísimas competiciones y seguramente el problema es que acabe saliendo. ¿Por qué? Porque es un proyecto que va a dar muchísimo dinero, ya sería un espectáculo, el deporte desapareció, aunque lleva años teniendo esa dinámica el fútbol, pero ya con la Superliga yo creo que sería el culmen de todo esto y seguramente como lo económico mueve todo, acabe saliendo, pero vamos, me parece una idea a nivel futbolístico y a nivel deportivo de equipos y tal, a mí es un proyecto que no me genera ningún tipo de interés y me parece eso, como el tema de la Kings League ahora, que oye, como espectáculo me parece de 10 pero primas un poco todo eso, primas el espectáculo al deporte. Pero vamos a ver si termina saliendo esa Superliga, lo que ahora mismo es una idea. Y la realidad es que el Atleti juega el domingo en Liga ante el Celta de Vigo. Vamos a ver en imágenes del entrenamiento de hoy. Parece que ha habido por turnos, ¿no? Primero los titulares y luego los suplentes. Aquí vemos el turno de los suplentes porque hoy Simeone ha vuelto a cambiar de 11. Lleva cambiando ya en cada sesión un par de cambios en el 11 titular posible para el partido del domingo. Vamos a verlo en pantalla porque parece que ha probado hoy con Reinildo en el lateral izquierdo. Ayer probó con Reguilón, por ejemplo, con Pablo Barrios, que ya se incorporó en los últimos días en detrimento de Lemar. Llorente volvería a la titularidad, así que podría ser este 4-4-2 o incluso podría ser un 4-3-3 con Llorente más pegado a la banda derecha. También Correa volvería al banquillo en este caso y con Pablo Barrios, Coque y De Paul en el centro del campo. Yo creo que va cogiendo forma y sea algo parecido a lo que vemos ahora mismo en pantalla, con esa variación de que puede entrar Barrios por izquierda, De Paul en el centro, Coque de pivote y Llorente por la banda derecha y por la otra Griezmann en ese 4-3-3. Pero primero, a principios de semana, probó con Reguilón por Reinildo y también entró Saúl por Barrios. Luego finalmente entró Reinildo ya con Barrios y así parece ser que será el 11 del Atlético de Madrid. Volvería el canterano al 11 titular y ahora mismo yo creo que es de lo mejorcito que se puede sacar. La única duda, Savic por Jiménez, que puede tener alguna duda Simeone, aunque ha probado toda la semana con el montenegrino. Y lo demás yo creo que son ahora mismo los que mejor están en forma y a por todas a Vigo que ya no se pueden tener más pinchazos, porque el otro día se nos pasó por completo Mm. que al final fue una jornada bastante Sí. positiva para el Atlético de Madrid. Te da rabia decir, oye, era una jornada para haber sacado más ventaja y haber recortado puntos, porque pincharon absolutamente todos, pero para lo que veamos lo irregular que está siendo la liga de todos los equipos, que en una jornada que empatas, que ya ves que es un desastre, al final acaba sacando ventaja. Pero bueno, quedan muchos partidos, así que va a haber mucho tiempo, pero el Atlético de Madrid al menos que nos haga disfrutar un poco y que sea un equipo regular de aquí hasta junio, que acaba este año la competición, y que también acabar bien la temporada, creas que no es bastante importante de cara al próximo año. Mira el año de la pandemia, cómo acabó el equipo de bien y oye, eso se acabó notando al año siguiente con la liga. Ese partido, ese Celta Atleti, ya tiene árbitro asignado, es Figueroa Vázquez. En el bar estará Medía Jiménez. Este es el árbitro que creo que la última vez que nos arbitró fue en San Mamés, que recordemos pitó un penalti por mano de Reinildo, que no fue, obviamente, luego se vio en el bar. Y también creo que anuló un gol del Atleti por falta de Morata, que también fue muy polémico. Fue muy polémico el arbitraje, luego el penalti ese de Reinildo, que no toca en la mano ni nada por el estilo. Es un balón que creo que da contra el pecho de Reinildo. Creo que fue una doble acción del mozambiqueño, que aquel partido de Reinildo fue un espectáculo y fue un muy buen partido del Atlético de Madrid en general. Así que de nuevo Figueroa Vázquez se volverá a ver las caras con el Atlético de Madrid. En este caso cambia Bilbao por Vigo. En cuanto al Atlético de Madrid femenino, ya se conoce el horario de la jornada 20, Real Sociedad Atlético de Madrid, el sábado 4 de marzo a las 12, así que también estaremos atentos a los próximos resultados del Atlético de Madrid femenino. También se ha conocido un posible torneo amistoso pretemporada de este próximo verano que organizará la Liga, lo decía Cope, Germán Mansilla, y es que la Liga parece organizará un torneo en Estados Unidos y en México con equipos de la Liga que serán Atlético de Madrid, Sevilla, Betis y Real Sociedad. De hecho, ya se ha medio confirmado, parece, un partido que será el Atlético de Madrid-Sevilla, se jugaría en San Francisco. Sí, luego también se publicó hace unos días lo del Madrid-Barcelona, que había gente que especulaba con que fuese el clásico
en México. Finalmente va a ser que se va a poder ver en abierto o algo por ese estilo. Tampoco me informé mucho más de ello, pero ahora se habla de este posible torneo en verano por equipos de la liga. Y lo que comentábamos el otro día con el Trofeo Villa de Madrid, que hemos cambiado esos torneos locales que yo creo que tenían muchísimo encanto por estos torneos internacionales por lo mismo de siempre. Solo es lo que da dinero, las giras internacionales, y el Atlético de Madrid, a diferencia de este año, que bueno, fue por unos cuantos países de Europa, parece ser que cruzará el charco dirección México y veremos hasta dónde consiguen llegar, porque igual hacen luego una gira por Estados Unidos o algo de ese estilo. Gracias a ti, Pachi. Muchas gracias por pasarte. Nos vemos en próximos directos. Y bueno, ese partido veremos a ver si lo juegan Griezmann y De Paul. Los dos han sido elegidos en los 11 de IFFHS. Uno, Griezmann por parte de la UEFA, de equipos de selecciones de la UEFA, y De Paul por parte de la Conmebol. Así que los dos han sido miembros de ese 11 ideal de cada conferencia. Así es, De Paul ya vemos que es otro jugador totalmente distinto cuando juega con Argentina, aunque los últimos partidos son buenos, sobre todo el del Bernabéu. Fue muy, muy bueno por parte de Rodrigo De Paul, incluso el de Osasuna estuvo muy bien. Ojalá veamos esa versión. Sobre todo ese futbolista que brega en el centro del campo con esa actitud, es lo que más se ha echado en falta a Rodrigo De Paul. Y luego Griezmann, pues qué vamos a decir. Su año está siendo buenísimo con el Atlético de Madrid y el Mundial de Griezmann es una auténtica pasada. Así que yo creo que con méritos los dos, porque el De Paul que vemos con Argentina es una muy buena versión, están en el equipo de Europa y en el equipo de Sudamérica. Y malas noticias para Víctor Mollejo. También queremos mandarle saludos desde aquí, desde De Padres e Hijos, porque ha sufrido una fractura bimaleolar no desplazada en el tobillo izquierdo. Parece que se podría perder 3 meses, así que desde aquí toda la fuerza a Mollejo. Yo creo que básicamente será una fractura en el tobillo, Sí. porque cuando lo leímos nos quedamos diciendo, ¿qué es esto? Así que si hay algún médico que ve el podcast, el vídeo, que lo deje por comentarios, pero parece ser una lesión con cierta gravedad que apartará a Mollejo una temporadilla de los terrenos de juego, así que suerte a Mollejo en esta recuperación y que vuelva con fuerza, porque no lo estaba haciendo mal con el Zaragoza, al igual que su compañero Juliano. Y son dos jugadores que el próximo año el Zaragoza, sobre todo en el caso de Juliano, está muy interesado en seguir contando con el Cholito. De un cedido a otro, y es que Javi Serrano parece que ha cambiado, ha dado un giro de 180 grados porque recordamos que en el Mirandés no jugó prácticamente y bueno, revocó esa cesión en el Atlético de Madrid para cederlo a otro club de segunda que es el Ibiza, y en su debut jugó los 90 minutos del partido y además, como vemos en pantalla, fue elegido por la afición del Ibiza el mejor jugador de la jornada del equipo, así que empieza bastante bien Javi Serrano. Oye, noticias muy positivas, al igual que su cesión al Mirandés no había tenido los minutos Javi Serrano que se esperaba, no había sido como el Atlético de Madrid buscaba. Se va a un equipo que está en una situación bastante compleja, es el colista de la segunda división y tiene la permanencia bastante lejos, que la marca el Racing con 27 puntos y el Ibiza tiene 18, así que yo creo que va a poder tener bastantes minutos y oye, ojalá siga teniendo continuidad, que es lo más importante en los jugadores de esta edad. Y oye, si así se lo reconocen como el jugador del partido, la afición del Ibiza, eso creo que es positivo. Así que la rompa Serrano hasta verano y ya veremos qué pasa en verano, que seguramente salga cedido de nuevo. Antes, en este mismo informativo, hemos hablado de jugadores que pudieron ser y no fueron, como Pablo Maceo. Uno de ellos también es Alexandre Lacazette, delantero francés que ahora milita en el Olympique de Lyon. Ha hecho también algunas declaraciones y ha admitido que pudo estar bastante cerca de fichar por el Atlético de Madrid. También dice que tiene un gran entrenador, Simeone, que tiene un gran equipo, una gran afición, pero que en ese momento, que fue cuando estaba en el Arsenal, iba a decir Almería, en el Arsenal, dijo que no podía dejar el Arsenal. Hay que recordar también que se relacionó con Lacazette y el Atlético de Madrid antes de que llegara al Arsenal, que es cuando ya se salía en el Lyon. Es de estos jugadores como Cavani que han sonado prácticamente todos los mercados de verano. Cuando estaba en el Lyon, que se buscaba ese delantero centro y también esa cercanía que podría tener Griezmann con la Lacazette, se hablaba de su incorporación y cada verano y cada invierno sonaba de nuevo. Incluso cuando estaba en el Arsenal, volvía a sonar para el Atlético de Madrid y al final nunca llegó. De nuevo se ha ido al Olympique de Lyon, donde está haciendo goles. Así que estos jugadores que, como decimos, suenan siempre, pero al final nunca llegaron. Lacazette pudo haber vestido de rojiblanco. Hablando del rojiblanco y de la camiseta, se ha filtrado un modelo de camiseta de la próxima equipación del Atlético de Madrid para el año que viene,
es este. Y la verdad es que también tenemos que dejar claro que no sabemos si va a ser el diseño real o no, porque bueno, ya se había filtrado en Footy Headlines un diseño que podía ser, se diferencia sobre todo en el color de las rayas, que el color de las rayas rojiblancas tendría un bicolor, un poco más clarito y un poco más oscuro. Aquí no se aprecia para nada eso, y por eso dejamos un poco en duda a ver si va a ser este el diseño verdadero. De esto hay que decir que va a ser algo muy parecido porque Mm. el que había filtrado Footy Headlines, lo que comenta Dani, que cambia un poco las líneas rojas, que había dos tonos, aquí son un único tono. Personalmente me gusta más así, de solo un tono de rojo, pero va a ser algo muy parecido. Lo único que es el tipo de filtración de China, es que es así, de modelos que han fabricado ya en China. Por ejemplo, ahí en los hombros vemos esa raya Sí. blanca, que igual no es así, es por el tema de que es un prototipo más que otra cosa, pero va a ser algo muy parecido. A mí personalmente me parece una camiseta que más clásica no puede ser, lo que me parece genial. El cuello también me gusta. Falta lo más importante, con ese cambio en el escudo sería perfecta, pero yo creo que comparado de dónde venimos con la camiseta de este año, es algo básico y es algo que pide el aficionado del Atlético de Madrid. Una camiseta con rayas verticales, roja y blanca, y nada más. No creo que se necesiten más cosas, que últimamente no paramos de experimentar con ella y con resultados un poco que no gustan a la afición, así que me parece bien que sean clásicos. Luego, igual hay algún detalle como el que filtró Footy Headlines, que cambian algún tono, pero yo creo que es la línea que debe seguir el Atlético de Madrid, experimentar con la tercera Sí, equipación. totalmente de acuerdo. A mí me gustaría bastante que fuera este diseño o el de Footy Headlines. La verdad es que me gustan bastante los dos. Lo único el escudo, como dices. Y bueno, dejadnos en comentarios en YouTube qué opináis de este diseño. ¿Os gusta o no os gusta? En general, yo creo que ha gustado bastante a la gente que he leído en Twitter. Y vamos a cerrar este informativo con noticia también de fútbol base en cuanto al Atlético de Madrid. El Ayuntamiento de Crevillent se ha aliado con el Atlético de Madrid para crear una escuela de fútbol adaptado. Juan Fran es un poco el padrino de esta iniciativa. Así que yo creo que gran iniciativa también para ayudar a esos niños que, bueno, no pueden jugar al fútbol y ahora mismo podrán con este fútbol adaptado por parte de la Escuela del Atlético de Madrid, así que también es una gran noticia, como digo. Así es, me parece una muy buena noticia y el Atlético de Madrid, cuando hace las cosas bien hay que decirlo, y en este caso, en el tema de niños y tal, se porta muy bien, así que ojalá de allí salga un futuro crack del Atlético de Madrid. Pues con esta noticia cerramos este informativo. Este episodio número 28 del informativo colchonero, muchísimas noticias, la verdad, y también de rumores de fichajes, Íñigo Martínez, Carrasco, Joao, Arnau, etcétera, etcétera, muchos nombres, así que nada, yo creo que podemos cerrar aquí, muchas gracias, Diego. Igualmente, Dani, ha sido un placer. Bueno, ahí nos hemos liado normalmente con el placer, pero nada. Un placer estar aquí. Episodio largo, que se ha ido casi a los 50 minutos. Había muchísimas informaciones acumuladas, pero bueno, vais a tener un par de días. Mañana ya veremos si hay vídeos, si sale algo muy importante habrá, pero igual descansamos mañana y ya volvemos el sábado, perdón, con la previa de ese Celta Atlético de Madrid, y el domingo, obviamente, después del partido, sobre las 6:30 por ahí, más o menos, estaremos con el análisis. Así que si mañana sale algo importante, nos vemos mañana. Y si no, el sábado, ya vamos informando si por la mañana o por la tarde estaremos con esa previa, con la rueda de prensa de Simeone. Así que nada, muchísimas gracias por pasaros por el chat. También los que nos escucháis en diferido por el resto de plataformas. Así que nada, un auténtico placer. Muchas gracias a todos por pasaros, como decimos, y nada, para la gente de YouTube, Evox, Spotify, podéis dejar en comentarios qué os ha parecido este informativo colchonero, qué opináis de todas las noticias dadas, de todos los rumores de fichajes, de, bueno, en general todo del Atlético de Madrid. Dejadme en nuestras redes sociales, Twitter, Instagram y Twitch, donde hacemos directos. Dejad un like, suscribíos y nos vemos en próximos vídeos. Un saludo.